como bien dice Milei, ¿verdad? Que ahora está tan de moda y que además está haciendo cosas interesantes, la batalla cultural es esencial para defender la libertad y el estilo de vida que nosotros llevamos. Y eso significa una batalla de las ideas. Entonces, les vamos a plantear hoy un discurso, una narrativa que es distinta a lo que se presenta usualmente desde la academia en cuanto a lo que se refiere a la historia de Guate. Pero no solo es el tema histórico, sino también cómo esa historia tiene que ver con nuestra identidad, qué significa ser guatemaltecos. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito sobre Guatemala, ¿verdad? ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos las condiciones en las que estamos y por qué pensamos como pensamos y de dónde viene eso, ¿verdad? ¿Por qué tenemos ciertas características, ¿verdad? Y la importancia que tiene de cómo cambiar eso. Y luego vamos a hablar, sobre todo el día de hoy, vamos a hablar del tomo 1, ¿verdad? El libro se llama ¿De dónde venimos Guatemala? Y el tomo 1 se llama Las civilizaciones originales. El proyecto son 10 libros, ya hay publicados 2, el tercer tomo va a salir en octubre o noviembre, ¿verdad? Entonces, fíjense que queríamos empezar mostrándole unas fotos a ustedes de varias ciudades, de cómo estaban, digamos, en 1950. Pueden ver ahí a colores, digamos, bueno, a colores, ¿verdad? Está Guatemala, ¿verdad? La Sexta Avenida, ¿verdad? También está Kuala Lumpur, ¿verdad? Seúl, el puerto de Singapur, está Bangkok y también Panamá, ¿verdad? Entonces vemos que en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Tenemos edificios de 2, 3 niveles. Digamos, en Bangkok tenían muchos tuk-tuk, ¿verdad? Pocos carros, ¿verdad? Entonces eso fue, pensemos, hace 75 años, ¿verdad? 1950, despuesito del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahora veamos cómo están todos estos países, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, la isla de Mauricio, es una pequeña islita que está por ahí por Madagascar, ¿verdad? Es una islita que se ha desarrollado muchísimo. O Kuala Lumpur, en Tailandia, ¿verdad? O, por ejemplo, Singapur, ¿verdad? O Seúl, ¿verdad? O, por ejemplo, Bangkok, ¿verdad? O la misma Panamá, ¿verdad? Entonces, Guatemala también tiene, digamos, su skyline, ¿verdad? O sea, pero sí es importante que nosotros podamos comparar, ¿verdad? Lo que ha pasado con estos países, que fíjense que hay una medición de lo que significa el crecimiento económico de un país. El tamaño de la economía de un país usualmente se mide a través del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, para hacerlo fácil, es como el valor de lo que se produce en la economía. Y luego, si ese Producto Interno Bruto lo dividimos entre el número de personas, es como el Producto Bruto per cápita. Es decir, cuánto hay de ingreso en general dividido el número de personas. Y hay países como Singapur que tienen hoy hasta más de 30 veces el ingreso per cápita de Guatemala. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Fíjense que no estamos hablando de un tema de pobreza, estamos hablando de riqueza. Es decir, Singapur produjo más riqueza que nosotros. O sea, aquí el tema es por qué estos países lograron producir más riqueza que nosotros, ¿verdad? Y tenemos una gráfica comparativa. En esta gráfica, lo que ustedes pueden ver, si miran, hay una línea roja, ¿verdad? La línea roja es el Producto Interno Bruto per cápita de Guatemala desde 1920. Entonces, si ustedes miran la línea roja de Guatemala, es casi, digamos que casi está acostada, ¿verdad? O sea, casi que no se levanta, ¿verdad? Comparado, digamos, con Hong Kong, con Singapur, con Corea del Sur, con Japón, porque fíjense que todos estos, si se dan ustedes cuenta, en 1950 estaban todos más o menos igual, ¿verdad? Estábamos igual que estos países. Si ustedes ven las fotos, estábamos igual. ¿Por qué estos países han crecido tanto, ¿verdad? Malasia, Tailandia y aún la misma China, ¿verdad?
Al año 2016, el Producto Interno Bruto per cápita de Guatemala era $4.700. Imagínense ustedes que Singapur estaba en 32.000 y Hong Kong en 35.000. Entonces son valores de hasta 8 veces más grandes, digamos, que el valor per cápita de Guatemala. Entonces yo creo que es algo interesante, ¿verdad? Porque si nosotros teníamos en 1950 condiciones parecidas, ¿por qué estos países han crecido tanto y tan rápido, digamos, y nosotros no? ¿Verdad? Pero el problema, ¿verdad? Ustedes, porque alguien va a decir, mira, todos esos asiáticos comen mucho arroz y por eso es que crecen mucho, ¿verdad? O trabajan mucho y entonces por eso es, ¿verdad? Pero fíjense que hay otros países. Pasemos a la siguiente. Tal vez solo antes de que pases a la siguiente, a ustedes, disculpa, a ustedes que habrán escuchado del presidente Wico. Si ustedes miran la curvita que está ahí entre 1930 y pico y 1940 y pico, la montañita de crecimiento, ese es el presidente Wico. Es decir, que en ese periodo, y esto, ¿saben qué es interesante de estos datos? Que son datos del Banco Mundial. Es decir, son datos que uno jala y puede verlo de todos los países. Es decir, no es las gráficas del Banco de Guatemala, sino que son las gráficas, digamos, que están usando para todos los países. Yo creo que eso es interesante, ¿verdad? Porque entonces nos podemos comparar. ¿Vale? Entonces, aquí se puede ver mejor, digamos, el crecimiento del tiempo de Wico. Pero fíjense que estos países son los países de Centroamérica. Entonces, uno dice, puchica, pero yo pensé que Guatemala estaba mejor que Centroamérica. Pero vean ustedes, digamos, Panamá nos dejó a nosotros, y vamos a ver, Panamá es la de los puntitos, nos dejó más o menos en 1980. Pensemos que después de Noriega, ¿verdad? Con Reagan, ¿verdad? En ese momento viene Panamá y empieza a crecer. Y miren la velocidad de crecimiento. Y el otro que está arriba es Costa Rica, ¿verdad? Que Costa Rica pues sí nos dejó desde los 50, ¿verdad? Y el otro que es Dominicana, ¿verdad? Que ese nos dejó más o menos en el 2005. Hoy, digamos, estos son datos del 2016. Al día de hoy, Dominicana ya tiene el doble del ingreso per cápita. Más o menos, para que nos demos una idea, del ingreso per cápita lo que significa es que una persona en promedio gana el doble de lo que gana una de Guatemala. En promedio, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de los países se mide a través de esto. Y luego tenemos Honduras y El Salvador y Nicaragua, que esos sí están fregados, ¿verdad? Esos están peor, ¿verdad? Pero, digamos que es interesante, ¿verdad? ¿Cómo nos comparamos nosotros? Porque estos países son de la región y han crecido, en cuanto a nivel de riqueza, más que nosotros, ¿verdad? Ya vamos a llegar al foro para las preguntas y respuestas. Y fíjense que lo que a mí me preocupa es que no solo los centroamericanos y no solo los asiáticos, sino que también, por ejemplo, a esto les llamamos los dragones del Índico, ¿verdad? Está Turquía, Sri Lanka, Túnez, Indonesia. Y miren, fíjense las velocidades, así como por ejemplo Myanmar y Vietnam. No nos ha pasado, la verdad es que para esta fecha ya nos pasado, ¿verdad? Entonces, Myanmar es Birmania, ¿verdad? La antigua Birmania, ahora se llama Myanmar, ya nos pasó, y también Vietnam, ¿verdad? Y fíjense que Guatemala está creciendo más o menos, digamos, el Banco de Guatemala se sienten felices porque estamos creciendo 3%. La realidad es que si le quitan el crecimiento de la población, ese crecimiento es 2%. Y hay países, por ejemplo, Armenia, ahorita está creciendo 13% al año. Georgia está creciendo 10% al año. Bulgaria está creciendo 10% al año. Entonces hay algo que nosotros no estamos haciendo que muchos países sí están haciendo. Y que está haciendo que no seamos pobres. Entonces estamos bien, ¿verdad? Pero no estamos creciendo al nivel de riqueza que están haciendo otros países. Entonces, fíjense que hace, no sé, tal vez hace como 15 años, no, como 10 años, yo encontré este libro que se llama Outliers, ¿verdad? De Malcolm Gladwell. Y en el libro de Outliers, que significa como las personas que salen del promedio, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas que son excelentes, ¿verdad? ¿Qué hacen diferente para salirse, digamos, del promedio? Y cuando estaba leyendo el libro, empezó a decir Malcolm Gladwell que el país más individualista del mundo para la toma de decisiones es Estados Unidos.
¿Qué quiere decir individualista para toma de decisiones? Quiere decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que trabaja en California y le ofrecen un trabajo en Nueva York, él acepta, se va a Nueva York y tal vez les cuenta a sus papás y a su familia para el Día de Gracias. Tal vez. No le pregunta a nadie. Él toma la decisión y dice, me conviene el trabajo y se va. ¿Verdad? Así es en Estados Unidos. Es una sociedad individualista. Y lo que a mí me impresionó fue cuando leí que decía, y del otro lado, el país más colectivista del mundo para la toma de decisiones es Guatemala. Decía, el más colectivista del mundo, imagínense ustedes. O sea, pues si debe haber un montón de africanos, decía yo, y un montón de asiáticos. Bueno, no puede ser, o sea, yo me imaginé que Guate estaba en medio, ¿verdad? No decía ni... O tal vez en la cola, pues, pero no es el más colectivista. ¿Qué quiere decir colectivista para la toma de decisiones? Que al guatemalteco le cuesta tomar decisiones en su vida personal y en los negocios. Yo siempre digo, ¿verdad? De broma, ¿verdad? Que cuando uno quiere conquistar a una patoja, digamos, en Guatemala, hay que conquistarla a ella, a la prima, a la tía, a la hermana, a todas, ¿verdad? Porque todas tienen que dar opinión a ver si hay que aceptar al muchacho o no, ¿verdad? Y así, como es en eso, digamos, de la aceptación de alguien en la familia, así es también en los negocios, ¿verdad? Uno va y le dice a alguien, mire, le hace una propuesta dice, mire, está bien, solo déjenme que lo voy a pensar y lo voy a consultar. Y le pregunta a alguien, ese alguien le dice, no, fíjate que yo creo que mejor no. Porque cada vez que le ponemos más personas para la toma de decisiones, eso lo que hace es que atrasa la toma de decisiones. Y en el mundo de los negocios, lo que sucede es que los que van más rápido son los que toman decisiones más rápido. Claro, eso significa que hay que tener el valor de fallar. Y el problema es que en Guatemala nosotros castigamos el fallo. Fíjense que en Guatemala, en un restaurante, es más difícil que alguien se levante a saludar a alguien que su empresa tronó que si entra alguien corrupto. Si entra alguien corrupto, lo saluda. Digamos, imagínense que entra el presidente deportivo. Les aseguro que hay gente que se levante y lo saluda. Pero si entra alguien que puso una empresa y la empresa tronó, eso es como pecado, ¿verdad? Entonces, y ya lo vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Entonces, que eso es lo que sí, ¿vale? Entonces, fíjense que Malcolm Gladwell habla de un libro que hizo una investigación del doctor Gert Hofstede, que es un holandés, que en en los 70s, él hizo más de 81,000 entrevistas alrededor del mundo, en todas las oficinas de IBM del mundo. Y entonces él pudo comparar cómo respondían las personas dependiendo del país. Y entonces él pudo sacar estos patrones, o sea, todos estos números salen de esas 81,000 entrevistas que hizo. Y entonces él encontró que hay básicamente 6 patrones, digamos, que nos diferencian en el mundo en nuestras formas de pensar. De esos 6 patrones hay 3 que están relacionados con el crecimiento económico. Y esos 3 son la distancia al poder, la toma de decisiones a partir de individualismo, colectivismo y la aversión a la incertidumbre. La aversión a la incertidumbre es cuánto miedo me da a mí el no tener, el que no me aseguren, ¿verdad? El no tener toda la información, ¿verdad? Entonces, este señor, porque lo que pasó fue que cuando yo leí eso de Malcolm Gladwell dije, no puede ser. O sea, no puede ser que Guate sea el último, ¿verdad? Yo tengo que encontrar ese estudio. Y entonces compré el libro. Y me puse a ver el libro, ¿verdad? Con todos los datos y las fórmulas y todo, y sí, Guatemala estaba. Pero fíjense que además el problema era el siguiente: que no solo estaba Guatemala en el digamos, en el lado más colectivista del mundo, sino que además teníamos la distancia al poder más grande del mundo. No, la tercera distancia al poder más grande del mundo. ¿Qué es distancia al poder? La distancia del poder es cómo las personas en una población consideran que la autoridad, ya sea la autoridad familiar, ya sea la autoridad de la empresa o en el país, es el dueño de la verdad. Entonces, en los países donde hay gran distancia al poder,
usualmente son poquitas las personas que están tratando de resolver los problemas. Digamos, la mayor parte de países que tienen gran distancia del poder son los países eslavos, por ejemplo Rusia, digamos. Son países, digamos, Polonia, son países que tienen una alta distancia del poder. Luego están los asiáticos, algunos países asiáticos, ustedes vienen en Japón, o sea, la autoridad ahí es como, ¿verdad? Hay gente que se muere por el jefe, o sea, de verdad, se prefieren morirse ellos a que se muera el jefe, ¿verdad? Y luego están los países hispánicos, ¿verdad? Esa sí es nuestra herencia española, digamos, la distancia del poder. Que conste que la decisión individualista y colectivista es nuestra herencia indígena, porque los indígenas, ellos toman las decisiones en grupo. Ustedes miran, por ejemplo, los 28 cantones, ahí están, 48 o 48, creo que son 48. Los 48 cantones toman las decisiones en grupo. Entonces, el tema es que aquí la sociedad tomó, digamos, ese patrón indígena y mantuvo el patrón de distancia del poder hispánico. Fíjense que si yo les pregunto hoy, ¿cuántas personas creen ustedes que están preocupados por resolver los problemas de Guatemala? Nosotros somos 18 millones. ¿Será el 10%? 10% sería, habrá 1.8 millones de personas pensando cómo resolver los problemas de Guatemala. ¿No? Menos. 1%. Como 15 personas. Va, ¿creen que 10,000 personas habrán pensando en Guatemala cómo resolver el país? Digamos 10,000 o un poquito más. Hablamos de gobierno, entidad privada. Todos los que están pensando cómo resolver los problemas del país. Ajá. El gobierno no son los que están pensando No. en resolver los problemas. Claro. Tiene que ser el pueblo. Pero del pueblo, ¿cuántas personas? Poquitos, ¿verdad? Va. Tomemos como ejemplo Israel. Israel es un país donde la distancia del poder es muy baja. Es decir, que ellos no sienten que el jefe de la familia, o que el jefe de la empresa, o que el jefe del país sea el que tiene la solución. Ellos son solo 8 millones. Pero de los 8 millones, hay 90% de las personas que están buscando cómo resolver los problemas del país. Y el otro 10% no, porque son niños, ¿verdad? Pero todos están pensando cómo resolver los problemas del país. Entonces, la distancia de poder es un tema que solo se cambia con la educación. Ahora, no significa más años, sino que significa, imagínense ustedes, que le cambiemos la forma de pensar a los maestros. Que los maestros enseñen a pensar, a tener pensamiento crítico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, toda esta investigación que van a ver hoy es resultado de que yo no estoy de acuerdo de cómo presentan la historia los libros, ¿verdad? Entonces, y porque yo me puse a estudiar toda la historia porque yo quería entender de dónde venía esta forma de pensar que hace que nosotros no crezcamos más rápido. Y fíjense que es interesante porque, digamos, muchos sociólogos y economistas piensan que en Guatemala hay un problema de tenencia de la tierra, un problema de clases sociales, pero en realidad mucho de la base que hace que nosotros no crezcamos más rápido, es que nuestra forma de pensar hace que nosotros nos cueste tomar decisiones para hacer negocios. Fíjense que solo, aquí ya me salí de esto, ¿verdad? Pero solo imagínense ustedes que los países que están creciendo hoy reciben 12% del Producto Interno Bruto de inversión extranjera directa. Guatemala recibe solo 1.5%. 1.5% no es nada. Entonces, nosotros necesitamos abrirnos al mundo y que vengan empresas. Y para eso necesitamos cambiar también la forma de cómo nosotros pensamos y tratamos los negocios, ¿verdad? Pero lo lindo es que si solo es una cuestión de educación es más fácil, ¿verdad? Ahora, fíjense que vamos a pasarnos las dos siguientes. Entonces solo vamos a ver aquí muy rápido. Esto es, digamos, la distancia. Guatemala es el tercer país con mayor distancia de poder. Si ustedes miran ahí todos los países y vemos los países que tienen baja distancia de poder, son Austria, Israel, Dinamarca, Nueva Zelanda, Irlanda. Todos esos países que tienen baja distancia de poder hoy tienen mucho dinero. Son países ricos, ¿verdad? Porque todos están participando en la creación de soluciones. O sea, es más difícil cuando uno piensa, ay, que el presidente encuentre la solución. El presidente no puede. O sea, tiene que ser todo el país el que tiene que estar buscando, digamos, esas soluciones. Pasamos a la siguiente. Perdón, solo para que miremos rápido. Disculpad.
ahí arribita, donde está, ahí están, miren, los que son República Eslovaca, Panamá, Rusia, Filipinas, Guatemala y el otro, y Malasia. Pasemos a la siguiente. Eso es en distancia del poder. Ahora, este es en cuanto a las decisiones de individualismo-colectivismo. Vemos los países más individualistas: Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá, Hungría, Holanda, Nueva Zelanda, ¿verdad? Son países todos muy desarrollados. Si vemos los que son más colectivistas: Colombia, Pakistán, Indonesia, Venezuela, Panamá, Ecuador y Guatemala, ¿verdad? Y Guatemala, como ven, es el más colectivista, digamos, del mundo. ¿Verdad? Y el tercero, que es la versión a la incertidumbre, ¿verdad? La versión a la incertidumbre quiere decir: ¿me puedo lanzar yo a un proyecto con poca información o necesito mucha información? Fíjense, por ejemplo, para que den un préstamo en Guatemala. Tráeme estos papeles. Ahora necesito más. Volverlo a actualizar porque no está al día. Necesito más papeles. Entonces, los bancos no toman la decisión, quieren tener mucha información. Y entonces, eso hace que nosotros no sea difícil hacer negocios. Porque hay países, digamos, por ejemplo, ustedes ven Guatemala, ¿dónde está? Hasta arriba, miren. Los países con mayor atención a la incertidumbre son Grecia, Portugal, Guatemala y Uruguay. El problema es que Guatemala en todos está en la cola, ¿verdad? Los países con menor aversión a la incertidumbre son Singapur, Jamaica, Dinamarca, Suecia, Hong Kong, China y Vietnam. Fíjense que Suecia y Dinamarca es interesante porque como eran vikingos, esos se iban así sin mucha información, iban a conquistar lo que fuera, ¿verdad? Se iban, ¿verdad? No necesitaban tener un GPS, ¿verdad? Para decir, nos vamos a invadir Inglaterra, digamos, ¿verdad? Entonces, fíjense que es interesante, porque entonces eso quiere decir que nosotros los guatemaltecos tenemos características que hacen que seamos muy conservadores. Y no estoy hablando desde el punto de vista de los principios y valores, sino estoy hablando desde el punto de vista de la capacidad de hacer negocios. Y eso hace que no nos abramos al mundo. Y eso tiene además también una explicación histórica. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre la historia. Si quieres, solo tal vez en cuanto a los valores, para que sepan, digamos, esta gráfica es muy interesante porque la hicieron así. ¿Qué nos hizo cambiar a nosotros una Isabel la Católica? Tuvo ese empuje a nada. Porque Sí. todos venimos de ahí, pues. Claro. Mire. La cultura venimos de ahí. ¿Qué nos hizo a nosotros cambiar? Fíjese que nuestra cultura, hay un doctor mexicano que se llama Juan Miguel Zunzunegui, y él dice: los mexicanos, digamos, y los guatemaltecos, ¿verdad?, somos profundamente mestizos y profundamente hispanos. Es decir, sí hay una vinculación con España muy fuerte. Lo que pasa es que Guatemala, a partir, digamos, de la colonia, vivió aislada del mundo. Fíjense que, solo imagínense ustedes, el puerto comercial de Guatemala durante toda la colonia fue el puerto de Acajutla. Cuando fue la independencia, El Salvador no se unió a México, Guatemala sí. Cuando nosotros nos independizamos de México, regresamos, y entonces El Salvador decidió quedarse con Santa Ana y Acajutla. ¿Qué pasó? Entonces ya Guatemala ya no tenía un puerto en el Pacífico. Quiere decir que desde 1823 hasta más o menos como 1880 no tuvimos un puerto en el Pacífico, que es donde teníamos, digamos, la gran costa. Imagínense ustedes cuántos años no tuvimos un puerto de salida al mundo. Y entonces cuando, digamos, los mexicanos querían, por ejemplo, ir a Perú, miren, por ejemplo, si uno dice, ¿quién es la Ciudad Luz? La Ciudad Luz ya no es, pero era París, ¿verdad? París era la Ciudad Luz. ¿Por qué París era un centro de comercio, de ideas, de filósofos, etcétera? Porque en la Edad Media, cuando alguien de Inglaterra quería ir a Italia, tenía que pasar por París. Y cuando alguien quería ir de Alemania a España, tenía que pasar por París. Entonces ahí siempre había gente.
Había gente que pasaba y que traía ideas y que discutían y que platicaban. Entonces Francia fue siempre un lugar de la ilustración, ¿verdad? Un lugar donde había muchas ideas. ¿Qué pasaba en Guatemala? Un lugar de montañas, donde no había buenos caminos, donde venía un barco al año, solo al puerto de Santo Tomás. Y cuando alguien quería ir de México a Perú, se iba en barco, no pasaba por Guate. Entonces, digamos, Guate ha vivido aislada. A diferencia, por ejemplo, de México. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que durante la colonia, México, que era el virreinato de la Nueva España, fue el centro para acuñar monedas de plata, porque en el siglo XVI y XVII China empezó a utilizar monedas de plata, y China compraba las monedas que salían de México. Entonces, una gran cantidad de barcos. Se considera que en el tiempo, digamos, del Imperio Español, la capital económica del Imperio Español era México. Y Guatemala no participó de todo ese crecimiento y de todo ese movimiento, digamos, comercial, ¿verdad? Entonces, yo le diría que la razón es que nosotros nos quedamos encerrados. Fíjense que yo acabo de sacar un video sobre Bernal Díaz del Castillo. Y Bernal Díaz del Castillo, digamos que para mí es uno de los héroes, ¿verdad? Eso ya está en el libro 2, ¿verdad? Él es uno de los héroes y pues les voy a decir por qué. Fíjense que él era hijo del regidor de la villa de Medina del Campo. La villa de Medina del Campo, esto no está aquí, me salté el guión. La villa de Medina del Campo era un lugar, porque cuando uno le dice la villa, uno se imagina Villanueva, ¿verdad? Entonces la villa de Villanueva, es un pueblito, ¿verdad? La villa de Medina del Campo era uno de los lugares tan importantes porque tenían las ferias de los libros, que eran del tamaño de la feria de Frankfurt. Las ferias de Frankfurt aún hoy son de las ferias de libros más grandes del mundo. Con el doctor López, que está ahí arriba, que trabajábamos en Frankfurt, cuando buscábamos hotel en octubre no había, porque estaba lleno por las ofertas, digamos, por las ferias de libros. Entonces era una ciudad llena de libros. Pero además era muy importante, porque ahí murió la reina Isabel. La reina Isabel murió en la villa de Medina del Campo. O sea, así de importante era. Es decir, no se había morir a un pueblito, ¿verdad? Murió en una ciudad, porque en ese entonces no había una capital como tal, sino que había castillos. Entonces, estaba Segovia, estaba Valladolid, estaba Medina del Campo, había diferentes ciudades donde los reyes iban. No había, hasta que después, 50 años después, pusieron Madrid como la capital. Pero en esa época no había capital y la reina Isabel se muere en la villa de Medina del Campo. Entonces, el regidor de la villa de Medina del Campo era el papá de Bernal Díaz del Castillo. Pero Bernal Díaz del Castillo leía un montón de libros, a él le gustaba leer libros, porque estaba en una ciudad donde había muchos libros. Y entonces cuando leen los libros, ellos se emocionan y dicen, yo quiero ir a conquistar el mundo. Y entonces viene a América. Se va a Cuba, en Cuba participa en las 3 expediciones que se van a Yucatán. Cuando llega a Yucatán, participa en 119 combates. Imagínense ustedes, yo no sé si he hecho 119 presentaciones, pero ya estoy cansado. Imagínense 119 combates y salió vivo. Es un tipazo, ¿verdad? Después de eso, en 1540 se vino a Guatemala. Aquí en Guatemala se casa con la hija de un conquistador que era indígena. Este conquistador se casó con un indígena, pero aquí casi no venían muchos españoles, pero mujeres no. Mujeres españolas eran pocas. Por eso está el término de la traída, ¿verdad? Porque quiere decir la traída de España. Aquellos que decían, mira, voy a traer una de España, era la traída. Por eso es mi traída, ¿verdad? Entonces, eran poquitas. Entonces la mayor parte de las primeras mujeres de Guatemala fueron indígenas. La mayor parte son los mestizos, ¿verdad? Se han hecho estudios y, por ejemplo, imagínense ustedes que del indígena más puro, digamos, que está en Xela o por ejemplo en México, se han hecho estudios de ADN y ellos por lo menos tienen 20% de sangre española. O sea, no hay, digamos, por lo menos no encontraron indígenas que fueran así 99% indígenas. Además, los indígenas, como vamos a ver hoy,
tienen una mezcla de diferentes naciones indígenas. Es decir, no hay solo orígenes mayas. Entonces, para contestarle, yo me parece que Bernal es espectacular, porque él vino, le encantó Guatemala, adoptó a Guatemala y se volvió el cronista perpetuo, el regidor perpetuo y cronista de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Entonces, esos españoles que vinieron y de otras nacionalidades y que adoptaron a Guatemala, me parece a mí que son personas que hay que valorar porque decidieron venir y quedarse. Saben que hubo muchos conquistadores que vinieron y como no había oro, se fueron. Entonces en Guate, ¿ustedes saben cuántos españoles había? La conquista de Guatemala fue entre 1524, duró como 103 años, pero la parte principal fue entre 1524 y 1534. Más o menos para 1580, ¿cuántos españoles creen ustedes que había en Quetzaltenango? La capital en ese tiempo. No, la capital, digamos, era Santiago de los Caballeros. Hasta Quetzaltenango estaba. Digamos que donde está la antigua, digamos, era la capital. Pero Xela, pues, ¿verdad? Quetzaltenango era una ciudad importante. ¿Cuántos españoles creen que había? 200. Había 20. ¿Verdad? Pero es interesante porque tampoco había soldados. ¿Verdad? Que aquí cuando dicen, mire, si ustedes me dicen, a ver, ¿dónde están, digamos, las fortalezas de los soldados españoles? No hay. La única fortaleza que hay es el castillo de San Felipe, que era para defenderse de los ingleses. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es, ahí voy a terminar el paréntesis, porque si no, no vamos a terminar hoy, pero fíjense que es interesante que hay dos tipos de imperios. El imperio de dominio, que es el imperio romano, por ejemplo. Si ustedes miran las películas de Jesús, ustedes van a ver que hay soldados romanos en el mercado. Había soldados romanos en todos lados. Y la gente tenía que aprender a hablar latín. En todas las cosas oficiales tenía que ser en latín. Por eso es que en toda Europa, digamos Francia, España, Portugal, todos esos hablan idiomas que vienen del romance y del latín, ¿verdad? Porque entonces el país dominador, que era en este caso el Imperio Romano, tenía soldados que obligaban a la gente a funcionar como decía el imperio y a hablar lo que decía el imperio. ¿Qué pasa con el Imperio Español? El Imperio Español se llama un imperio de monarquías compuestas. Eso lo que quiere decir es que en España no es que hubiera una España, sino que había varios reinos que se unieron. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la Reconquista, ustedes tenían, primero empezó con el reino de Asturias. Después del reino de Asturias salió el reino de León. Después del reino de León salió el reino de Galicia. Después salió el condado de Castilla. Y todos esos estaban siempre buscando uno que fuera el rey de todos. Más o menos en el siglo X, piensen que por el año 900 y pico, al rey de León le llamaban el emperador de León y Castilla, porque él era como que el rey de reyes, digamos. Entonces empieza el concepto de tener una unión de reinos que hablan distintos idiomas, porque en Asturias hablaban astur, en León hablaban leonés y en Castilla hablaban castellano. Lo que sucede es que Castilla termina conquistando al reino de León, entonces se vuelve el reino, después se unen, después se separan, se vuelven a unir y después logran hacer la reconquista, ¿verdad? Para cuando se hizo la reconquista en 1492, en España tenían el reino de Castilla y León, estaba el reino de Navarra, estaba el reino de Aragón, y esos reinos, ¿verdad?, integraron otros reinos, como el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú y el reino de Guatemala. O sea, Guatemala era un reino. El problema es que el reino de Guatemala estuvo medio abandonado. El reino de Guatemala no se integró a la economía del imperio. Entonces, desde mi opinión personal, lo que Guatemala tiene que hacer es integrarse al mundo. Es decir, deberíamos traer más empresas, deberían venir más extranjeros, deberían traer más dinero, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y esa no es la plática de hoy, ¿verdad? Pero ese es un poco, espero que le haya contestado por qué. Bueno, entonces ya ahora ya entrando en materia. Entonces, fíjense que tratando de entender el por qué, entonces hice en mi investigación doctoral, me puse a investigar, digamos, todo lo que es, digamos, la historia de Guatemala. Y parte de lo que encontré es que Guatemala
fue un lugar espectacular desde el principio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y fíjense que para eso tuve que investigar una serie de autores. Por ejemplo, investigué, en el libro hay 229 notas explicativas, 4 referencias a comunicaciones porque tenía dudas, y entonces le escribí a algunos doctores de la academia, unos en Estados Unidos, otros en México, y me contestaron, ¿verdad?, de qué opinaban sobre ciertos temas. Por ejemplo, yo le hice una pregunta a la doctora Manzanilla, donde yo le decía, mire, yo no sé si ustedes sabían que antes de la conquista, los aztecas ya estaban en Tapachula. O sea, el imperio azteca ya tenía fortalezas en Tapachula. El siguiente paso era conquistar el reino quiché. Entonces, si no hubieran venido los españoles, de todas maneras, los aztecas hubieran conquistado Guatemala. Entonces, pero claro, es, uno no puede decir, mira, eso hubiera pasado, que no sabe, ¿verdad? Pero era muy probable, digamos, es decir, había una expansión que iba hacia el sur, ¿verdad? Y dentro del libro, un análisis que yo hago es que en ese momento, en el siglo XVI, los únicos 4 imperios que hubieran podido derrotar, digamos, a los quichés eran el imperio español, el imperio portugués, los otomanos y los aztecas. Ustedes saben que los otomanos tenían un proyecto para venir a América. Entonces, si hubieran venido los otomanos, ahora seríamos árabes, ¿verdad? Seríamos musulmanes. Entonces, de ahí hay 300 citas a documentos científicos y bibliográficos, 127 bibliografías, 31 figuras ilustrativas y 135 documentos bibliográficos. Entonces hay una investigación muy profunda, ¿verdad?, en el libro. El libro no es una novela y no es, ¿cómo les diré yo? No es divertido. Tiene mucha información. Lo que sí es que es interesante, ¿verdad? Pero como me dicen mis amigos, mira, estos libros solo se pueden leer 5 hojas por día porque hay demasiada información. Y es cierto, pero yo creo que sí es interesante descubrir un poco cómo era Guatemala antes de que vinieran los españoles, ¿verdad? Y les voy a decir la conclusión. Sí, claro. Sí, le tenemos ahí unos ejemplares para el que quiera, con mucho gusto. Y fíjense que está en el libro 1 es como ensalzar, digamos, a las civilizaciones originales. En el libro 2 es explicar cómo estaba el mundo en el momento que vinieron los españoles. El libro 3 es explicar cómo se formaron los ejércitos que se enfrentaron durante la conquista. El libro 4 ya es cómo fue la conquista, ¿verdad? Y así va, ¿verdad? Después el libro 5 ya habla sobre cómo fue, digamos, en la época, digamos, que yo creo que no le deberíamos llamar colonia, porque nosotros no fuimos colonia. Tal vez voy a detener ahí otra vez, porque creo que es importante eso. Fíjense que Estados Unidos, digamos, las colonias, esas eran colonias. Y en Francia tuvo colonias. Por ejemplo, en África, las colonias inglesas y las colonias francesas. Los ingleses y los franceses no construyeron una sola universidad en todo el periodo que estuvieron en África. En cambio, los españoles, el imperio español, como construyeron reinos, ¿qué hicieron? Ellos vinieron, construyeron, por ejemplo, entre el periodo de 1521 y 1721, ellos fundaron 200 universidades, 21 universidades en toda América, 21 universidades. Y esas universidades, la Universidad de México, la Universidad de Perú, tenían los mismos grados que la Universidad de Salamanca. Es decir, los españoles se preocuparon por hacer réplicas de lo que era el Reino de España. Es decir, ellos produjeron más Españas. Y un tema importante es que ellos se preocuparon porque se diera el mestizaje. O sea, el mestizaje es resultado de la política española. Y ese mestizaje, fíjense que era porque ellos consideraban que los indígenas eran iguales que los españoles. Eran muy adelantados, ¿verdad? Porque, o sea, no era que se sintieran superiores. Me dicen, esas son mentiras. Fíjense, pues, en 1504, la reina Isabel sacó un decreto en el que decía que cualquier español podía casarse legalmente con un indígena. O al revés. Eso fue en 1504. Imagínense ustedes que en Estados Unidos eso fue legal hasta 1967. Es decir, en Estados Unidos no se podía casar un blanco y un negro hasta después del caso Lowe en 1967. Estamos hablando de como 450 años después.
Entonces quiere decir que nosotros, es más, por eso es que se han mantenido los idiomas indígenas, porque los españoles empezaron a estudiar los idiomas indígenas. Es cierto que hubo sacerdotes que destruyeron códices, eso es cierto, pero lo que sí es que el Imperio Español hizo todo lo posible porque se integraran y se respetaran las culturas originales. Ellos, miren, como ellos tuvieron que vivir la Reconquista, ellos estaban acostumbrados a vivir entre árabes, católicos, judíos, ¿verdad? Es cierto también que la reina Isabel, ella quería una España católica, y por eso es que expulsó a los judíos, y a los que no, pues se tenían que convertir, ¿verdad? Pero no era un tema racial, sino era un tema religioso. Por eso, fíjense, interesante, la primer teología americana fue escrita en quiché por Fray Francisco Villa, es decir, un español que aprendió quiché y que escribió una teología en quiché para que los indígenas pudieran aprender sobre Cristo en su propio idioma. Entonces, eso solo lo hace alguien que de verdad está interesado, digamos, en lograr que ellos se integren, digamos, a lo que significaba, digamos, la cultura del Imperio Español. Bueno, entonces, hoy sí el siguiente. Entonces, fíjense que, además, importante, ahorita salió un libro de un arqueólogo holandés, Ruud van Ackeren, que dice la visión indígena de la conquista, porque él lo que hizo fue ver no solo, digamos, la historia contada desde Bernal Díaz del Castillo, porque hay más o menos como 20 conquistadores que hicieron crónicas, digamos, de cómo fue la conquista, sino que también hay libros indígenas. Fíjense que de los que yo consulté el Códice de Osuna, el Códice de Mendoza, el Popol Vuh, el Memorial de Tecpan, los anales de los cachiqueles, los anales de los chaquil, las crónicas indígenas de Guatemala y las guerras comunes de quichés y cachiqueles. Entonces, información sobre el pasado hay un montón, ¿verdad? Y hay un montón también basado en lo que escribieron los indígenas. ¿Y saben qué es bonito? Cuando uno lee lo de los indígenas y lee de los españoles, y es parecido. Es interesante, ¿verdad? Es más parecido a lo que uno se imagina. Miren esta foto. Ese es un escudo que se llama el escudo de la Casa Real de Buenavaja. La Casa de Buenavaja es una casa noble con un escudo otorgado por el Imperio Español. Si ustedes miran, tiene los dos águilas arriba, ¿verdad? Que son las águilas del Imperio Austriaco, porque en ese momento, digamos, eran los austrias los que estaban gobernando en España. Entonces ellos le otorgaron un escudo de nobleza a la Casa de Buenavaja, que eran los que, de los linajes que gobernaban, digamos, al pueblo quiché cuando vinieron los españoles. Entonces, es importante y es necesario que nosotros veamos que hay relatos orales, pero que también hay documentos, así como esto, que nos demuestran que la relación que hubo entre los indígenas y los españoles una vez que terminó la conquista fue muy intensa, ¿verdad? Decía, es más, los españoles, fíjense que es interesante, ¿por qué no había ejércitos, digamos, en Guatemala? Porque había un acuerdo entre la élite local y el Imperio Español de que las cosas se iban a mantener como estaban. Entonces la élite local, o sea, los mismos indígenas se aseguraban que todo se mantuviera y ellos eran los que se cuidaban de que el orden se mantuviera. Por eso era que no era necesario tener grandes ejércitos españoles, porque estaban como de acuerdo. ¿Vale? Ahora, lo que sí es que los relatos etnográficos, ¿verdad? Mucho de lo que vimos de los relatos indígenas, en muchas situaciones son relatos que de tradición oral. Es decir, así como el Popol Vuh, ¿verdad? Donde se van contando historias de generación en generación y no necesariamente son realidad, pero tampoco necesariamente son mentira. Entonces hay que tomarlos como una fuente y después ver cuáles son las cosas que nos dicen que si eso fue o no fue realidad. El doctor Carmack, que es uno de los estudiosos norteamericanos que vino a Guatemala y que estuvo aquí muchos años estudiando los quichés, él decía que el Popol Vuh no debe ser tomado literalmente, más bien fue un lento proceso llevado a cabo sobre un periodo de varios siglos, involucrado en una compleja serie de interacciones históricas y sociales. Es decir, que
En el Popol Vuh dicen que venían de una ciudad que se llama Tula. El problema es que Tula significa ciudad, ¿verdad? Entonces no se sabe si es la ciudad de Tula o si es una ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, Tepán, digamos, en Nahuatl, lo que significa es la casa real. Entonces, y fíjense ustedes, yo no sé si ustedes sabían que el 40% de las cabeceras de Guatemala tienen nombre mexicano, ¿verdad? Nombre náhuatl. Por ejemplo, digamos Guatemala, el mismo nombre de Guatemala significa el lugar de los rimeros de madera, ¿verdad? Malan es el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, Quetzaltenango, ¿qué quiere decir? Tenango quiere decir el lugar amurallado de algo. Entonces, Quetzaltenango, el lugar amurallado del Quetzal. Huehuetenango, el lugar amurallado del Ahuehuetel, que es el árbol nacional de México. Chimaltenango, el lugar amurallado de los escudos. Por ejemplo, Ocotenango, el lugar amurallado de las frutas. O por ejemplo, digamos, el Tepec. Tepec significa la sierra. Entonces, Zacatepec, la sierra del zacate. Coatepeque, la sierra de las culebras. Momostenango es el lugar amurallado de los espíritus, algo así, no me recuerdo, pero es por ahí el lugar amurallado de los espíritus. De ahí está, por ejemplo, Iztapa, el APA significa el lugar donde está. Entonces, Iztapa, el lugar donde está la sal. Jalapa, el lugar donde están las charcas. Utiapa, el lugar donde están las flores. Zacapa, el lugar donde está el zacate. Entonces, todas estas cabeceras tienen nombres mexicanos, porque el ejército que vino a conquistar Guatemala era un ejército donde venían 200 españoles de caballo, 250 de a pie, 6.500 guerreros tlaxcaltecas. Entonces, el grueso del ejército eran los guerreros tlaxcaltecas, es decir, eran guerreros mexicanos. Y esos guerreros mexicanos fueron los que ocuparon y que mantuvieron el orden después de la conquista. Pues es por eso que, y ustedes saben que la mayor parte de eso que venía, además 9 naciones de pueblos mexicanos que vinieron, y ellos vivían cerca del poblado de San Miguel, por donde está el Morón. Entonces ahí, hasta ahí los barrios, digamos, donde estuvieron ellos, y por eso es que ellos lo que hicieron fue ponerle nombres náhuatl a muchos de los pueblos que deberían tener nombres quichés. Por ejemplo, ¿cómo le decimos nosotros a la capital, digamos, de los quichés? ¿Alguien sabe? Nosotros le decimos Utatlán. Utatlán es el nombre mexicano, náhuatl. El nombre quiché es Humarcaj. Ese es el nombre quiché, pero ¿qué usamos nosotros? Utatlán. O por ejemplo, el nombre quiché ¿cuál es el nombre quiché de Quetzaltenango? Xelajuh Noj. Xelajuh Noj es el nombre quiché. Quetzaltenango es el nombre mexicano. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque al final, en realidad aquí hubo yo lo que creo es que fue una conquista mexicana con boinas verdes españoles, ¿verdad? Digamos, no había, en aquella época no existía México, Guatemala, era un área, o sea que ahorita los separamos como países, sí, pero en realidad no éramos países, no, sino era un área conjunta que... Era digamos, lo que hoy es Guatemala era un lugar donde había 23 pueblos. Y lo que era, digamos, el área de México, había también más o menos unos 20 diferentes pueblos, donde los que tenían la mayor cantidad de territorio, nosotros le decimos aztecas, pero el nombre correcto es los mexicas. Los mexicas que eran bastante salvajes, ¿verdad? Pues, muy civilizados, fíjense, súper civilizados. Imagínense ustedes que Moctezuma, sí hemos oído todos, ¿verdad? Moctezuma se bañaba 4 veces al día. Y cuando él se bañaba 4 veces al día, la ropa que se ponía no se la volvía a poner, sino se la dejaba a los nobles. Pero él solo se la ponía una. Es más, él se quejaba de que los españoles olían muy feo. Bueno, vamos a ver. Eso no le quiero hacer Sí, claro. Que tengo los pueblos indígenas nuestros. Que conste que no se trata de demeritar que no son mayas, sino es nada más que hay que reconocer que son mayas, más pipiles, más una serie de... Europa, digamos. Como que fuera Europa, exactamente.
Bueno, entonces la interrelación maya entre los clanes mexicanizados del Pacífico, y aquí viene un poco, dése usted cuenta que desde los mayas se mezclaron mucho, fíjense, con las civilizaciones que había en México, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Vamos a ver que, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que Tikal fue invadido por los mexicanos en el tiempo de Teotihuacán. Es más, si ya han leído la prensa, se ve que encontraron una embajada que es en Tikal, que tiene, digamos, patrones teotihuacanos, porque los patrones teotihuacanos son distintos que los patrones mayas. Aquí estamos hablando del año 378 después de Cristo. Y hubo un grupo de rebeldes de Teotihuacán que salieron de Teotihuacán y vinieron a conquistar Tikal. O es más, no sé si ustedes sabían que estos de Teotihuacán vinieron e hicieron unas colonias. ¿Saben dónde hicieron sus colonias? En Escuintla. Y ahí esas dos colonias se llamaban Alberta y Montana. Y esas después, cuando Teotihuacán se tuvo que retirar porque se había extendido mucho, esas colonias se convirtieron en una cultura que se llama la cultura de Cozumalguapa. Entonces esa cultura de Cozumalguapa es teotihuacana, no es maya. Entonces mucho de lo de en Escuintla hay una mezcla entre maya y teotihuacano. Y los olmecas. Los olmecas también, recuérdense que estaban desde Tabasco, pero también vinieron, digamos, a Guatemala. Sí, porque Hay mucho olmeca, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, fíjense que la Confederación de Pueblos, conocidos como los quiché, fue más bien un grupo, y hablamos de los quiché porque los quiché eran el grupo opresor, digamos, eran como los romanos en Europa, fueron los quichés en esta tierra, ¿verdad? Entonces, los quichés fue más bien un grupo diverso lingüísticamente de linajes compuestos por maya nativos del altiplano, clanes mexicanizados de las zonas costeras cercanas al Pacífico y de inmigrantes, particularmente de las tierras bajas. Las tierras bajas es como Petén, digamos, las tierras bajas mayas es Petén y Yucatán. Entonces había unos que venían de Petén y Yucatán, otros que venían de la zona de México y otros que venían del sur. Entonces los mismos quichés, no hay una unidad de decir, mira, es un pueblo único que se mantuvo como quiché. Que eso de todas maneras, así ha sido toda la historia. Lo mismo, digamos, los franceses, lo mismo los alemanes, los mismos los italianos. ¿Vale? Luego vemos que el Popol Vuh no contiene entonces lo que llamaríamos historia objetiva. Es en cambio una recolección de tradiciones basadas en parte por hechos históricos y en parte basadas en interpretación lírica. Entonces, sí. ¿Por qué nos han hecho creer que Guatemala es maya? Nos han enseñado y nos han dicho. ¿Por qué nos han dicho que Guatemala es maya? Es una apropiación. Popular Sí. es todo el pueblo de Guatemala. Sí, todos somos mayas. Sí. Somos mayas. Sí. Miren, yo creo que es una apropiación donde se ha tratado de dar valor porque los mayas eran extraordinarios. Ahora, yo lo que creo es que no estaban solo los mayas, y había otros pueblos que eran, y fíjense que los mayas, recuérdense ustedes, que los mayas, digamos, dejaron de estar en Guatemala en el año 900, más o menos. Es decir, sí hubo mayas que lo que hicieron fue que migraron hacia Yucatán. Cuando vinieron los españoles, lo primero que ellos encontraron en Yucatán fueron los mayas. Y después se fueron y encontraron a los mexicas. Fíjense, ustedes conocen la historia de la Malinche, ¿verdad? Sí. La Malinche no es que fuera traidora. La Malinche, ella era hija de un rey que era enemigo de los mexicas. Los mexicas atacan a este pueblo de verdadero Malinche y entonces a ella la capturan. Y entonces a ella se la venden a los mayas, que los mayas eran vecinos de los mexicas. Entonces ella hablaba náhuatl y hablaba maya. Entonces, pero ella odiaba a los mexicas. ¿Por qué? Porque la habían capturado y la habían vendido. Entonces, cuando ella sirve a los españoles, está sirviendo a los enemigos de sus enemigos, a los enemigos de sus enemigos. Entonces, no es que la Malinche hubiera sido una traidora, ella odiaba a los mexicanos, a los mexicas, digamos, ¿verdad? Entonces, había una cantidad de diferentes pueblos, y yo les diría que nosotros deberíamos estar tan orgullosos de nuestra sangre maya como de nuestra sangre mexicana, digamos, mexica o tlaxcalteca. Yo les voy a contar algo de los tlaxcaltecas. Fíjense que
cuando los españoles fueron a las Filipinas, se tuvieron que enfrentar con piratas samurái. Porque Japón está cerca de las Filipinas, ¿verdad? Entonces se enfrentaron y los españoles pudieron derrotar a los samurái utilizando guerreros tlaxcaltecas, que fueron los mismos que vinieron acá. Es interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que los guerreros, o sea, cuando les dicen, ay, es que aquí fue fácil la conquista, que es mentira, la conquista duró 173 años. Entonces los guerreros que vi aquí eran durísimos, durísimos. Y a los españoles les gustó mucho. Y los españoles también eran durísimos, ¿verdad? Yo creo que fue un enfrentamiento de dos civilizaciones, por eso yo le llamo el choque de civilizaciones. Más que una conquista y una invasión, sí fue una conquista y también fue una invasión, pero yo creo que fue un choque de dos grandes civilizaciones. Bueno, yo les agradezco muchísimo, espero que les haya parecido interesante. Y quiero decirles que la mejor forma de amar más a Guatemala es conocerlo mejor. Así que muchas gracias. Gracias.